pasaje donde Jesús se encuentra a unos niños, ¿verdad? Y los apóstoles diciendo, quiten a los niños de aquí, aléjenlos, el maestro está muy ocupado. Dice Jesús con unas palabras magistrales, dice, el reino de los cielos es para los niños, ¿verdad? En un sentido de dependencia de él, no que seamos infantiles, ¿verdad? No que nos comportemos infantilmente, sino en un sentido de dependencia completa a Dios. Así como estos niños dependen completamente de sus padres, así nosotros debemos de depender completamente del Padre Celestial. ¿Sabían cuántos mandamientos hay para los niños, para los hijos? ¿Saben cuántos mandamientos hay en la Biblia para los niños? Alguien, digo, a ver, un número. ¿Cuántos mandamientos creen que hay para los niños? Para los hijos. ¿Cuántos creen, niños? 3, dice nuestro hermano Riz, ¿verdad? Nuestro joven Riz. Hay 3. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Sí hay 3? ¿Hay más? ¿Hay menos? A ver, ¿alguien más quiere decir un número? ¿Cuántos creen? Fede, ¿tú cuántos crees que hay para los niños? ¿Cuántos mandamientos hay para los niños? Para los hijos. 2, dice Fede. Yo creo que menos, hay 2. A ver, un hermano, un niño más grande de por atrás, ¿verdad? ¿Algún hermano? ¿Cuántos mandamientos creen que hay para los hijos en la Biblia? Dice nuestra hermana que 10. Pues adivinen qué, hermanos, casi se acerca a nuestro hermano Reyes, casi se acerca a nuestro hermano Fede. Hay un mandamiento para los hijos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para el pastor tiene varias cosas que hacer, tiene un papel que hacer, ¿no? Yo como pastor, uno de los principales es enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? También cuidar a los hermanos, cuidar de falsas enseñanzas, guiar a los hermanos cuando se encuentran en peligros, guiar a los niños cuando tienen preguntas acerca de la Biblia, también a los hermanos grandes, ¿verdad? No sé, si no saben algo pueden venir con el pastor a preguntarle. Los diáconos tienen otras cosas que hacer. Un diácono es servir, ¿verdad? Los diáconos están para servir. Los padres tienen sus responsabilidades. Dicen, guíen a los hijos en la palabra de Dios, guíen a los niños en el temor. Pero también dice, sustenta, al padre dice, sustenta a la casa. Tú eres la cabeza de la casa. A la mujer dice, sométete al padre. Pero a los niños solo hay un mandamiento, solo tienen una cosa, a los hijos, perdón, solo tienen una cosa que hacer. ¿Se acuerdan de ese mandamiento? ¿Qué dice uno de los 10 mandamientos? Bien, dice, vamos a Efesios. ¿Tienen sus Biblias, chicos? Sí, bueno, si no, yo creo que se lo van a aprender de memoria ahorita. Efesios 6, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 1 al 3. Efesios 6, versículo 1 al 3. Aquí, el que escribe esta carta se llama Pablo, es un apóstol Pablo. ¿Conocen al apóstol Pablo? ¿Sí? ¿Lo han escuchado en las clases de los niños? Porque yo sé que están escuchando a los hechos, ¿verdad? Ya conocieron un personaje que era Saulo de Tarso, ¿verdad? Un cristiano, un judío, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de Pablo? ¿Sí? Perdón, o de Saulo, ¿sí se acuerdan? Saulo de Tarso, ¿sí se acuerdan? O ya reprobaron las maestras. No es cierto. De Pablo, ¿verdad? Pablo escribe esta carta. Y en esta carta, la carta de Efesios, que si Dios nos permite algún día la estudiaremos aquí en la iglesia, es una carta muy rica, alabando a Dios por la salvación que nos ha dado. Pero en esa carta, al final, empieza a decir, miren, el esposo va a hacer esto, la esposa tiene que hacer esto, el trabajador tiene que hacer esto. Y en el versículo que vamos a leer dice, ahora los hijos van a hacer esta cosa. Vamos a Efesios 6, versículo del 1 al 3. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos. Así dice la palabra de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El 3, ¿verdad? Amén. Dice la palabra de Dios. Ahora lo que tienen que hacer los hijos, dice, es obedezcan a sus padres. ¿Cómo les va en ese mandamiento? ¿Sí lo han cumplido? A veces lo llegan a fallar. ¿Qué dicen? Porque si les preguntamos a sus padres, vamos a dejar el mal, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes han obedecido a sus papás? Hemos fallado también en ese mandamiento. El único mandamiento para los hijos
esta palabra no se usa para los hijos chiquitos, sino esta palabra es usada para cualquier hijo. Así como yo también soy hijo de mis padres, también tengo que honrarlos, ¿verdad? Ustedes, cuando son pequeños, los honran, pero cuando sean adolescentes, también los van a tener que seguir honrando. Y cuando sean jóvenes y ya vengan el sábado con nuestros hermanos Enrique, con nuestro hermano Enrique, nuestra hermana Bianca, también van a tener que seguir honrando a sus padres. Dice Pablo, tienen que honrar a sus padres, obedezcan a sus padres. Los hijos, para los padres, pueden traer alegría, pero tristemente también pueden traer tristeza a los padres. ¿Ustedes sabían eso? Vamos a Proverbios, capítulo 17, versículo 25. Proverbios 17, versículo 25. Dice el versículo: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio luz. ¿Qué significa este pasaje? Dice, el hijo necio es pesadumbre a su padre, dice, y amargura a la que le dio luz. ¿Qué creen que significa este pasaje? Pues significa que cuando somos desobedientes, dice, traemos tristeza a nuestros papás. Nuestros padres se afligen, dicen, ¿cómo puede ser que mi hijo sea tan desobediente? Le pedí que lavara los trastos y se puso a jugar videojuegos. O le pedí que juntara los juguetes, pero en lugar de eso está viendo la tele. Eso, dice el proverbio, eso trae tristeza a los padres. Y nuestros hermanos van a decir que sí, ¿verdad? Cuando los hijos son desobedientes, tristemente trae pesar a los padres. Pero no solo son malas noticias, ¿verdad? Hay unas buenas noticias. Los hijos también pueden traer alegría a los padres. Y eso se encuentra en Proverbios, capítulo 23, versículo 24. Proverbios 23, versículo 24. ¿Ya lo encontraron? A ver, un niño, ¿ya lo encontraron los niños? ¿Sí? ¿Lo puedes leer? Si quieres leerlo. Sí, que no te dé pena, ¿eh? Ya lo perdió. Bueno, les voy a ayudar. Ya, a ver, búsquenlo. Proverbios 23, 24. Pero ¿ya lo tienes, Fede? Y el que engendra sabio se gozará con él. ¿Qué significa este versículo? Dice, mucho se alegrará el padre del justo. Dice también, y el que lo engendra sabio, se gozará en él. ¿Ustedes qué entienden en este versículo? Dice el versículo, el padre de aquel hijo que obedece a la palabra de Dios, dice, se alegrará. No hay mayor bendición para los padres que ver que sus hijos conocen a Cristo y que andan en los mandamientos de Cristo. Ellos tendrán paz en su corazón, porque saben que tomarán decisiones centradas en la palabra de Dios. Y esas decisiones que tomemos, centradas en la palabra de Dios, traerán bendición a nuestras vidas. Entonces, vemos una cosa, los hijos desobedientes traen tristeza al corazón de los padres. Pero los hijos obedientes a Dios, dice, alegrarán su corazón. Entonces, tenemos un mandamiento grande, ¿verdad? Obedecer a nuestros padres. Estas cartas no solo se leían, no solo eran enviadas para que cada quien los leyera, sino era como algo parecido aquí. Se levantaba un hermano y leía una carta que venía de parte de un apóstol Pablo, que era siervo de Jesucristo, y se leía delante de toda la congregación. Esas cartas que para nosotros hoy a veces nos traen un desafío poder entenderlas, se leían así para todos. Y en esa congregación había hombres, ¿verdad? Hombres que buscaban a Dios, mujeres que también conocían a Dios, pero también llevaban a sus niños para que escucharan la palabra de Dios. Y dice aquí Pablo, dice, ahora hijos, obedezcan
a sus padres. Es interesante que esos niños estuvieran en medio de la congregación, porque significa que si algo ustedes no entendían de lo que se predicaba, ustedes, ¿a quién le tienen que preguntar primero? A sus papás. Si ustedes dicen, oye papá, ¿qué significa esto de que es el día del Señor? ¿Qué es eso del día del Señor? Pues tienes que ir con tu papá y preguntarle, papá, ¿qué significa el día del Señor? Y ya tus papás lo vas a poner en un apuro, ¿verdad? María está buscando. Yo también sabía esto. Pero, en primer lugar, tienes que ir a preguntarle a tus papás. Dice la palabra de Dios. Está aquí Pablo hablando en medio de una congregación. Y hay niños, y hay hijos en esta congregación. Entonces dice, obedezcan a sus papás. Y cualquier duda que tengan respecto a Dios, vayan con sus papás. Cualquier duda que tengan respecto a su vida, vayan con sus papás. Cualquier problema que tengan, vayan con sus papás. Porque sus papás están sujetos a Dios y les darán consejos que les van a bendecir su vida. Dice, obedecer a sus papás, dice, es bueno. Vamos a Efesios 6. Dice Efesios 6, dice, obedeced, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice Pablo, obedezcan a sus papás, porque esto es lo correcto, esto es justo. Y Colosenses 3:20 dice lo mismo Pablo, hijos, obedezcan a sus papás, porque esto es agradable al Señor. Entonces, obedecer a sus papás tiene dos cosas. Primera, es justo, es lo correcto. Y en segunda dice, es agradable al Señor, que traerá bendición, que traerá felicidad. Ustedes sabían que, ya veíamos que decía que ustedes tienen que obedecer a Dios, ¿verdad? Pero dice Pablo, obedezcan a sus padres en el Señor. ¿Qué significa eso? ¿Ustedes sabían que tienen oportunidad de desobedecer a sus papás? Ya se van a asustar los papás, ¿verdad? ¿Cómo que los hijos pueden desobedecer a los papás? Pero dice Pablo, que se obedezcan a sus papás en el Señor. Entonces, cuando los encuentren leyendo la Biblia y sus papás les digan, ya no leas la Biblia, vas a decir, tengo que obedecer primero a Dios que a los hombres. Y cuando digas, mamá, no quiero ser ingeniero, porque quiero ser misionero, y tu mamá te diga, no, tú vas a decir, mamá, tengo que obedecer primero a Dios que a los hombres. Tenemos la obediencia a los padres es en el Señor. Cuando tu papá diga, ya no vas a ir a la iglesia, vas a decir, papá, tengo que obedecer primero a Dios que a los hombres, ¿verdad? Dice Pablo, obedezcan a sus papás en el Señor. Esto se extiende a cada uno de nosotros. ¿Por qué hay que obedecer? Dice Pablo al final, en el versículo 3, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios trae una bendición cuando nosotros obedecemos a nuestros padres. Vamos a Proverbios 4, versículo 10. Proverbios 4, versículo 10. Dice la palabra de Dios, dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Es una gran responsabilidad para los padres, ¿verdad? Dice, escucha estas palabras de sabiduría. ¿Cuáles son esas palabras de sabiduría? Pues la Biblia. Sus papás van a leer la Biblia para que los guíen correctamente a ustedes. Dice, y anden en estos caminos que les enseñan sus padres, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque te multiplicarán años de vida. Ustedes están muy pequeños, ¿no? ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienes, Luis? 9 años, no. Parecen poquitos años, ¿verdad? Rebeca, ¿cuántos años tienes? 11. Muy poquitos años. Pero que cuando lleguen a mi edad y vayan pasando los años, van a entender qué bendición trae desde joven escuchar la palabra de Dios.
Dice, cuando lleguen los días malos, dice, no te arrepentirás, sino que tendrás contentamiento en ellos. Es muy importante que desde ahora ustedes conozcan al Señor y obedezcan a sus padres en el Señor. ¿Por qué? Porque trae bendición. Dice, largura de días, de años, traerá a tu vida. Vamos a Proverbios 17, versículo 6. Esa es otra bendición que trae obedecer a los padres. Dice este proverbio: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Ya decíamos anteriormente que un hijo puede alegrar el corazón de los padres, pero no solo de los padres, sino también de los nietos. Lo que dice Pablo, dice, miren, obedezcan a sus padres y obedézcanlos en el temor al Señor. ¿Por qué? Porque traerá bien a tu vida, traerá bendición a tu vida y largura de días. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice, obedezcan a sus padres porque trae una bendición grande. Dios los va a bendecir y Dios los va a hacer disfrutar de su vida, así como los hace disfrutar de su niñez ahora. Dios dice, si obedecen a vuestros padres en el Señor, dice, traerá bendición Dios a sus vidas. Párense, chicos, vamos a orar por ustedes para que Dios los siga usando. Vamos a orar, hermanos, por nuestros pequeños. Padre Santo, te agradecemos la vida que nos permites, Padre. Te agradecemos los cuidados que has tenido con nosotros, Padre. Y te agradecemos por la vida de esos pequeños que están en tu iglesia, Padre. Que te pedimos que tú los sigas bendiciendo, que tú les sigas dando esos cuidados que has tenido con ellos, que los has hecho crecer sanos, que los has llenado de bendiciones, que tú has guardado a sus padres, que tú los has guardado a ellos en sus escuelas, en sus actividades diarias, Padre. Y te pedimos a ti, Padre, que tú eres un Dios cuidadoso, bondadoso y amoroso, que guardes a estos niños, Padre, que nos uses a nosotros como iglesia, que uses a sus padres como esa guía para que puedan conocerte a temprana edad, Padre. Sabemos que muchas veces hay muchas cosas que nos impiden guiar a nuestros hijos correctamente, pero te pedimos por eso de tu gracia y te pedimos que tú los hagas crecer, que tú los hagas fortalecer y que en un día, Padre, ellos puedan conocer a tu Hijo Cristo como su Señor y Salvador. Te pedimos que sigas derramando tus bondades y misericordias en tu iglesia y en estos niños, Padre. Es lo que te suplicamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos.